Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular de El Salvador. Este día les vamos a presentar un conversatorio muy, pero muy interesante. Tenemos como invitado especial a un luchador porque se respete y por reivindicar el sector de los derechos humanos acá en El Salvador y me supongo que también en otras latitudes. Se trata de el licenciado o doctor, él nos dirá, Benjamín Cuellar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Muñoz Cañas y en particular hermano de un amigo mío, Roberto Cuellar, con quien allá por los años 78 tuvimos la oportunidad de encontrarnos cuando Roberto Cuellar trabajaba en el socorro jurídico en el internado San José y que Monseñor Romero pues hizo suya esa causa, ¿verdad? Entonces para mí es un agrado pues estar acá presentando aquí a Benjamín Cuellar y además decirles que vamos a tocar un tema relacionado con una persona también especial, prima de Benjamín Cuellar y muy amiga en aquellos tiempos también, muy amiga mía, Patricia Cuellar, porque formábamos parte de la comunidad de la parroquia San Francisco, que era liderada por el padre Plácido Endosay y Monseñor Urioste en esa ocasión. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de Patricia, entonces también me es un agrado porque tenemos en común aquí con Benjamín, pues el conocer a su hermano y conocer a su primo. Benjamín, muy buenas tardes en El Salvador. Algo que nos... Buenas tardes. Sí, Gracias, estamos. gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bien. Marvin, íbamos a tocar un tema bastante especial esta tarde. ¿Puedes dar una introducción? Bueno, yo soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado por la situación actual, residiendo actualmente en este momento en Toronto, Ontario, pero pues siempre estamos pendientes de la tierrita, pues y los temas son más, tú ya describiste uno de los temas, pero antes queremos pedirle de favor a nuestro invitado a Benjamín que nos haga un breve, pues, porque es demasiado amplio, un breve diagnóstico de cómo ve la situación de El Salvador en todos los campos, pero más específicamente en los derechos humanos, pues, ¿verdad? ¿Cómo está el estado de excepción golpeando o generando un retroceso en todos los derechos humanos, pues a todo nivel? Adelante, por favor, Benjamín, gracias por estar con nosotros. Bueno, en realidad la situación del país, al igual que casi el resto de la región, tal vez con excepción de Costa Rica, es realmente preocupante. Es una región, ¿verdad? Y dentro de esta, El Salvador, un país que su viabilidad no se ve por dónde. Este, Cíclicamente estamos regresando a tocar fondo, ¿verdad? Tocando fondo y cada vez los ciclos son los periodos de tiempo son más cortos y los estallidos o eh, como el de 1833 con Anastasio Aquino, y los pueblos nonualcos, 1932
Feliciano Ama y los pueblos indígenas del occidente, 1972, que yo hablo de que fue una insurrección electoral, ¿verdad? Y ahí se empezó a votar la vía electoral para cambiar las cosas en el país. 1980, después de la muerte de Romero, ¿verdad? 1981, cuando estalla la guerra. Después del fin de la guerra, con los acuerdos de paz, comienza el tema de la delincuencia, ¿verdad? Una delincuencia que afectó y ha afectado y sigue afectando a mucha gente de nuestra población. Y quién sabe lo que viene después, porque ya instaurado o a punto de instaurarse la dictadura con la pretendida reelección de Nayib Bukele, la cosa pinta bastante mal. O sea, en materia de derechos a a la libertad, a la seguridad, a la vida, al debido proceso, a las garantías judiciales. Todo eso está y no digamos los derechos económicos y sociales y culturales también, ¿verdad? Y el medio ambiente. O sea, realmente el país, por eso digo yo, cada vez los ciclos son más cortos y los estallidos son más violentos. Eso es lo que yo veo que se nos viene encima aquí, en El Salvador. Con relación al que ha pasado, vaya, ese es un ciclo, yo creo que nosotros en varias ocasiones también yo lo he dicho, estamos viviendo un ciclo, pero ¿se ve alguna posibilidad? Tenemos entendido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también está un poquito preocupada por la situación en el caso de El Salvador. Eh, qué se debe de hacer o qué se está haciendo y las posibilidades de que esto haya una sentencia favorable a las víctimas. Bueno, si estamos hablando del caso de Patricia Emily Cuellar Sandoval, prima mía, su padre desaparecido también hace 41 años y la empleada de que tenía menos de 2 meses de haber llegado a trabajar con él, Julia Orbelina Pérez. Sí, yo creo que la sentencia va a ser condenatoria para el Estado salvadoreño porque no ha cumplido en nada y eso quedó en evidencia en la audiencia que tuvimos recientemente, el miércoles pasado, hace una semana. Pero ya traspolando el caso a, a la situación del país, yo sí creo que ni Estados Unidos, ni la Comisión Interamericana, ni nadie de fuera va a resolver las cosas, ¿verdad? Ni las elecciones también, ni las elecciones son la salida. La salida, creo yo, para que este país se enderece es, primero, retomar la organización social alrededor de un tema que para mí es fundamental, de las víctimas de este país. O sea, este país está plagado de víctimas, no solo de hechos que ocurrieron antes y durante la guerra, y que fueron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, delitos contra la humanidad. No solo eso, está plagado de víctimas del hambre, de la falta de educación, del tema del acceso a la salud. O sea, está plagado de víctimas. Entonces, yo creo que lo fundamental para esto es retomar primero la organización social que se perdió en 1980, ¿verdad? Cuando la consigna aquí en El Salvador era si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, ¿verdad? Y se desmontó el movimiento social. Y el trabajo de derechos humanos se volvió parte de la estrategia política del FMLN, salvo el Socorro Jurídico Cristiano que mencionabas y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, conducida por María Julia Hernández. Y después el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que no tenían afiliación política partidista, bueno, afiliación política con el FMLN. Pero bueno, esa es la otra parte que creo yo que hay que retomar. O sea, la organización social y aprender de los errores que se cometieron, tanto con la militarización del movimiento social
en 1980 con el reclutamiento masivo famoso que se dio por parte de las organizaciones en ese escenario en el que ya planteaba yo, o sea, que queríamos ser la otra Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, hubo, eh, por ejemplo, la ofensiva de 1981, de enero de 1981, se organizó con la idea de que en 10 días se iba a tomar el poder antes de que llegara Ronald Reagan a la Casa Blanca, cosa que no, nunca ocurrió. Pero bueno, entonces hay que organización, ¿verdad? Y aprender de los errores que se cometieron. Yo creo que ese es el desafío. El calendario electoral para mí no funciona. Para mí lo que es importante es el calendario social, el calendario popular, ¿verdad? Que eh, en el marco del cual se trabaje en esa organización potente, poderosa, que le marque la cancha a cualquier gobierno que llegue, ¿verdad? Si hubiera un movimiento social en El Salvador organizado, Bukele no estaría haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, como tampoco se fue demandante la sociedad salvadoreña con los otros dos gobiernos, ¿verdad? O, perdón, los otros gobiernos de los partidos de los partidos FMLN y Arena. Entonces, para mí ahí está el gran desafío. Estados Unidos puede tal vez de alguna manera meter presión, la Comisión Interamericana también, la Unión Europea, pero ya sabemos que esos son intereses así fuera de la Comisión Interamericana. Los de Estados Unidos y de la Unión Europea son, no sé, yo no confiaría mucho, para decirlo en pocas palabras. Fíjate que lo que tú estás diciendo se corrobora porque han habido presiones de la Unión Europea, algunas presiones, no sé si sinceras, de parte de algunas posiciones, digamos, críticas no sé si serán sinceras, de parte del gobierno de Estados Unidos, pero lo que tú dices es en El Salvador donde está la solución, porque este fulano, con todas esas críticas externas que han habido, le ha resbalado. Ahí él dice, yo tengo el 90 y tanto % de apoyo y lo que me interesa es lo que pasa en El Salvador. Y allí, pues sí, con justa razón, eh, es necesario lo que dice la organización del movimiento. Ahora, eh, a nivel de derechos humanos, de la lucha de derechos humanos, ¿tú ves que hay una o varias organizaciones en El Salvador luchando? Mm, Yo creo que el tema del trabajo de derechos humanos en El Salvador por decirlo de alguna manera, se desnaturalizó, ¿verdad? O sea, se pusieron las ONGs de derechos humanos adelante de las víctimas. O sea, el protagonismo necesario de las víctimas para convertirse en un movimiento nacional demandante del respeto de los derechos, ¿verdad? Fue sustituido por la ONGización de la sociedad. Entonces, pasamos de ser una sociedad organizada a ser una sociedad ONGizada, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es para tener impacto, para tener fuerza, para ser capaces de transformar una realidad como la nuestra, se necesita que las víctimas adquieran ese protagonismo y que ocupen como herramientas las ONGs que tienen conocimiento, ¿verdad? Su papel es brindarle el apoyo y el acompañamiento a las víctimas con conocimientos jurídicos, con conocimientos de apoyo psicosocial, con conocimientos de comunicación, etcétera, etcétera. Pero el protagonismo tiene que ser de las víctimas. O si no, las ONG se vuelven, y los integrantes de las ONG se vuelven vulnerables. O sea, Bukele puede focalizar a... Ahora la han agarrado con Zaira Nava, por ejemplo, que dio unas declaraciones recientemente. Como lo hicieron con Monseñor Romero, no, no digo que sean iguales, Zaira Navas y Monseñor Romero, pero hasta mataron a Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque ese movimiento social, ¿verdad? Se había, eh, ¿cómo decirlo? Fue desmontado para crear el Ejército Popular de Liberación, o como le quisieran llamar,
¿verdad? Y después vinieron negociaciones, arreglos entre cúpulas y el movimiento social desapareció. Entonces, para mí, el gran desafío es tener un movimiento social de víctimas demandantes en este país, porque como lo decía antes, víctimas hay de todo. O sea, en lo económico, en lo social, en lo político, en derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el potencial para que este país cambie, se transforme de verdad. Marvin, Correcto, Benjamín. Fíjate que me alegra que tú hayas nombrado el onegenismo, porque así no, yo voy a caer mal. Un día de esto me invitaron a un space, ¿verdad? Y estaban representantes de diferentes ONG, pero yo les decía algo, bueno, hablaba del caso Salvador, Nicaragua, muy correcta la posición de ellos condenando, pero de lo que yo cuestionaba es por qué las matrices de estas ONG, pues, solo ven como dictadura, digamos en el caso en Estados Unidos, pues Ortega sí es dictador, pero Bukele no, pues o sea, estoy hablando de las matrices, no de las personas que estaban ahí, que merecen todo mi respeto, pues entonces pareciera que es selectivo, pues este hace lo mismo que este, pero allá la matriz de que es como la madrina o el padrino de la ONG dice a este hay que fustigarlo, con este pues no, ¿verdad? ¿Por qué no reclamar con la misma fuerza? Pues una de las cuestiones que yo este, cuestionaba, pues porque en nuestro país a nivel de centros penales está sucediendo una verdadera carnicería, casi diría yo, porque, bueno, yo no voy a entrar en detalles para la guerra, ustedes manejan el tema, pero me acuerdo que íbamos a ver compas nosotros, pues, pero ya cuando estaban en la cuestión de los presos políticos, era relativamente estable, pues si sobrevivían y no lo desaparecían, pues dentro del centro penal había una cierta organización, pues que les permitía este hasta hacer artesanía, etcétera, había un nivel, pues, verdad, de cierto dentro del irrespeto, pues, pero ahora dentro de los centros penales es quién sabe de los que entran, quién sabe cuántos van a salir vivos de los centros penales, ¿verdad? Pero el gobierno habla de seguridad, pues, ¿verdad? Entonces uno no entiende cómo un gobierno dice que ahora El Salvador es más seguro, pero dentro los asesinatos, la mayor cantidad de asesinatos de los últimos casi un año han sido dentro de los centros penales, que es un espacio relativamente reducido, pues, ¿verdad? Entonces uno no entiende de qué seguridad estamos hablando en ese sentido, pues pareciera que hay sádicos, torturadores dentro de los custodios que hay en los centros penales. ¿Cómo ves tú ese panorama? Mira, vamos por partes. Ciertamente hay que condenar a Ortega, hay que condenarlo, ¿verdad? Pero no dejar de condenar a Bukele, o al revés, como bien decías, Marco. O sea, son condenables aquellos que eh, deterioran la vigencia de los derechos humanos para mantenerse en el poder. Lo que Ortega ha hecho caminando, Bukele lo está haciendo corriendo, ¿verdad? Ayer, no sé si se dieron cuenta ustedes, tuvo una cadena conferencia, nacional. cadena. Yo venía de viaje, pero me enteré por las noticias. Una cadena nacional grabada, vea, pregrabada, no era en vivo. Y decía que ahora su mensaje es atacar la corrupción, porque es uno de los grandes puntos débiles de Bukele. O sea, la corrupción de su familia, de su gobierno, y la impunidad, que es la que protege a los corruptos, también a los violadores de derechos humanos. Gloria García Prieto, un caso emblemático que desde el IDUCA acompañamos con las víctimas del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giral en 1994, tiene una frase que para mí es fundamental. El que mata y queda impune vuelve a matar. Yo le pedí a Gloria que me dejara decir que también el que roba y también el que viola y quedan impunes vuelven a robar y a violar. Entonces, eso es el problema que, que el centro del problema grave del Salvador y por qué no se logra avanzar, por qué esa rueda de la historia sigue girando en el mismo lugar y cada vez hundiéndose más, Mm. porque la impunidad es su eje. Ese, entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que es importante retomar el tema de la organización, pero aprendiendo de los errores. Perdón que insiste en eso, pero es que eso es lo que hay que hacer.
sea, aprender de esos errores que se cometieron antes, ¿verdad? Porque el movimiento revolucionario, el movimiento social salvadoreño en la década de 1970 y sobre todo en la segunda mitad de 1970, era un movimiento impresionante, impactante. El 22 de enero de 1980, las calles se llenaron, ¿verdad?, de gente sin redes sociales, sin dinero, o sea, La con manifestación más grande que hemos tenido. el de casi 300.000 personas. Bueno, Héctor Dada lo dice en una entrevista que le hacen, que él habló con Monseñor Romero, ¿verdad? Y que le dijo a Monseñor Romero que ellos creían que se iban a tomar casa presidencial, ¿verdad? O sea, que ellos creían que el pueblo se iba a tomar casa presidencial. Estaba, creo, la segunda junta de gobierno de aquella época. Entonces, Marvin, yo creo que el desafío está ahí, y hay que asumirlo. Quizás nosotros ya no estemos en condiciones de jugar en la cancha, pero por lo menos en la banca, aunque sea de aguateros, ¿verdad? De kinesiólogos, podemos apoyar, pero sí hay que hacer un trabajo en la base, realmente, que creo yo que no se está haciendo. Entonces, como bien decías, la ONGización, ¿verdad? No es mala en sí misma. Es perdón, la existencia de ONG no es mala en sí misma, porque tienen conocimientos, tienen experiencia, tienen aportes que dar. El problema es que la ONG sustituye al movimiento social. Ahí viene el problema. Y ese es el gran desafío que yo creo que hay que plantearse, hay que insistir, aunque caigamos mal, Marvin, aunque caigamos mal. Pues sí, pero no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero si queremos realmente que este país cambie, tenemos que empezar a poner las cosas, a decir las cosas con su nombre y a poner las cosas en orden. Sí, correcto. Fíjate que yo, hasta gente que, vaya, yo voy a ser sincero, espero no lastimar sensibilidades. La posición de la UCA del Salvador la he visto un poco light, pues, ¿verdad? Pero el padre Olivo, Andreu Olivo, me gustó la posición, fue una posición valiente y eso, pero eso que toma una posición firme y valiente, se ha significado que el ejército de troles ahorita lo está atacando, ¿verdad? Parece que cualquier persona que tenga cierta autoridad moral, como tu persona o algo, dice algo y señala algo de este gobierno, o conocida, ya se le lanzan, pues, ¿verdad? Bueno, hasta nosotros que somos pelos de gato, pues, ¿verdad? Estamos tratando de hacer la UPA, pues, o sea, una cosa absurda, pues, ¿verdad? Digamos, se lanzan, pues, los ejércitos de troles a volarnos riata. ¿Por qué tanta fomentar tanto odio, y como tú dices, y pareciera que la retórica de este gobierno es cualquiera que me contradiga, pues, ¿verdad? Veo cómo lo destrozo en las redes, cómo lo desprestigio, qué le invento, pues, ¿verdad? O cómo lo daño, eh, toda esa fábrica, solo me acuerdo de aquel periodista para la ofensiva, ¿verdad? Que ahora anda lavándose las vestiduras de Beltrán Bonilla, ¿verdad? Que generó una cadena ahí para que eso generó una cadena de odio para lo de los jesuitas, pues, ¿verdad? Pareciera que estamos en esa actitud, pero permanente en este momento, ¿verdad? Con sus variantes, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo ves tú todos esos troles, pues, generando odio? Mira, a mí el ejército de troles no me preocupa tanto, ¿verdad? Porque eso ha sido de la costumbre, así ha sido el pan de cada día desde que existe dictadura, ¿verdad? Héctor Lindo, historiador, tiene trabajos excelentes y ha hecho unos esfuerzos importantísimos para rescatar, por ejemplo, la época de Hernández Martínez. ¿Verdad? O sea, tenía periódico, tenía controlado todo, organizaba juegos centroamericanos, como lo ha hecho Arturo Armando Molina organizó el concurso de Miss Universo. O sea, esto ya lo vivimos, por eso yo digo, aprendamos de las lecciones, ese es el desafío, aprender de las lecciones y no dejar de tener en el centro, en la mira, la organización. Entonces, a mí lo que me preocupa es el ejército de verdad, el ejército que lo están armando, le están incrementando su número de miembros, están comprando armamento, ya sacaron las tanquetas el sábado, que era la final del concurso de Miss Universo, cuando el movimiento de víctimas del régimen de excepción se quiso
acercar al hotel donde estaban. Hoy no dispararon las tanquetas. En 1975 con Molina sí, y fue la masacre del 30 de julio. Entonces, yo creo que para eso nos debemos preparar. Lo otro, que digan que la UCA recibió no sé cuánto, 300 millones de dólares, o que Benjamín Cuellar es bolo, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen. O sea, eso no importa. A mí lo que me importa más que el protagonismo es trabajar en la base, abajo y adentro para generar ese movimiento social con el cual yo estoy comprometido y es lo que creo que debemos hacer para buscar cómo se soluciona, cómo salimos de esto. O sea, porque ya la dictadura, ya con las elecciones de febrero, ya no podemos hablar de un gobierno, iba a decir democrático, pero sería mucho concederle. Un gobierno civil. No, ya vamos a estar en la dictadura y su herramienta principal para sostenerse va a ser el ejército. Pero ya se empiezan a ver fisuras. O sea, esa cadena de ayer, cuando Bukele dijo de que iba a que le investigaran a todos sus funcionarios del órgano ejecutivo. Bueno, ¿quién le cree? Por favor, que no mete amigos, mete familiares, no amigos. ¿Quién le cree que va a actuar contra la corrupción cuando dicen que en primera fila estaba sentada la señora esta Carolina Recinos, corrupta comprobada por el Tribunal de Ética Gubernamental, creo yo? O sea, entonces no le va a quedar más que echar mano del ejército y no de troles, del ejército del militar, la Fuerza Armada, y por eso lo está armando. Y hay que prepararse para eso. Ho Chi Minh decía que había que prepararse siempre para lo peor, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer en este momento en El Salvador. Correcto, Benjamín. Fíjate que para ir entrando el tema, uno de los temas, el tema principal que también nos trae aquí y por la cual te queríamos invitar, digamos, partamos de los salvadoreños, como tu servidor, comunes y corrientes, digamos que no entendemos bien del que ese caso. ¿No podrías hacer un antecedente del caso de Patricia, por favor, y darnos, una reseña de ese caso y cómo está y ese proceso? Pues, nos haces el favor para que, y los que no saben nada también de ese caso entiendan, pues, ¿verdad?, hacia dónde nos puede llevar, pues, la situación actual. Por favor, adelante. Mira, Patricia Emily Cuellar Sandoval era una joven, había estudiado en el Sagrado Corazón, estaba estudiando en la UCA Sociología, eh, había trabajado para el Socorro Jurídico Cristiano de manera incorrecta, dicen que era secretaria del Socorro, no, era la que atendía a las víctimas que llegaban al Socorro Jurídico a buscar la ayuda. Sí, creo que es importante reflexionar, y perdón que mm, para conocer el entorno en el cual ocurre el caso de Patricia Emily Cuellar Sandoval y de su papá y la empleada de su papá. Hay que tener presente que en 1975, ya lo mencionaba yo, se organizó y desarrolló el concurso Miss Universo en El Salvador. Pero también 11 días después de la coronación, que Arturo Armando Molina, el coronel, coronó a la reina, a la Miss Universo que triunfó, no me acuerdo quién era, masacró a estudiantes, ¿verdad? A estudiantes que salían a protestar por la toma militar del Centro Universitario de Occidente. Pero además, en esos días se produjo la primera, creo que fue la primera toma de catedral y se anunció el nacimiento del Bloque Popular Revolucionario. En esos días también se anunció el nacimiento del Socorro Jurídico Cristiano. Entonces tenemos cuatro elementos que, revisando la historia, hay que ver si se dan o no se dan. Mis Universo se ha dado. Represión se está dando con la captura, ¿verdad?, de tanta gente y tanta gente inocente, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo dentro de los penales. Pero lo que no hay es organización ni una oficina como la fue el Socorro Jurídico Cristiano. En esa trabajó Patricia Emily Cuellar Sandoval, prima de tu servidor, Marvin, que un año antes de su desaparición forzada por agentes estatales, que la persiguieron previamente y ella denunció en el Socorro Jurídico,
un año antes más o menos un año antes, había renunciado al Socorro. En el Socorro Jurídico desaparecieron a 2 personas que trabajaban en el Socorro. Patricia Emily Cuellar Sandoval y Pedro Posada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de los 4 componentes de esa época de la historia salvadoreña, iba a decir circo, pero el circo, perdón, no es pan y circo, es falta de pan y un espectáculo bochornoso. El circo es algo profesional con gente que se dedica a trabajar y hacerlo lo mejor posible para divertir para la gente, pero yo hablo de un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Y sin mucho pan. Entonces se dio el Miss Universo, se dio la represión, pero también la organización y el trabajo de derechos humanos. El trabajo de derechos humanos y en la persona de Patricia Emily Cuellar Sandoval y de Pedro Posada y de otros tantos como Herbert Anaya Sanabria, Marianela García Vías y tanta gente, María Magdalena Enríquez, que dio su vida por la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ahora el trabajo de derechos humanos sí se está estigmatizando, señalándolo como defensores de delincuentes, defensores de maras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, yo no voy a salir de eso. Lo que hace falta es la organización social, la organización de la sociedad, para luchar por defender sus derechos con el apoyo de las ONGs, como fue en aquel tiempo el Socorro Jurídico Cristiano. Entonces, Patti le decíamos, fue desaparecida por trabajar en defensa de los derechos humanos, en comunidades eclesiales de base, como bien mencionabas, con Plácido Erdosaín, ¿verdad? El cura vasco, aquel que tenía el programa los domingos en la mañana, El Minuto de Dios se llamaba, que se lo clausuraron, y que ya falleció Plácido. Entonces, eso hizo que la Patti fuera objeto de persecución, ¿verdad? Y de su desaparición. Al papá lo desaparecieron horas después de que la desaparecieron a ella. El papá era gerente general de la Asociación Salvadoreña de Industriales, administrador de empresas, un hombre profesional que no tenía nada que ver ni con la defensa de los derechos humanos. Su pecado era ser papá de la patria. Y Julia Orbelina Pérez, una mujer del pueblo, como lo fueron Julia Elba Ramos y Celina, su hija, asesinadas cuando masacraron a los sacerdotes de la UCA por matar a ella Curía sin dejar testigos. Entonces, ese caso, inmediatamente después de ocurrida la desaparición de estas 3 personas, el esposo de Patti, Francisco Álvarez Solís, presentó la denuncia en el Socorro Jurídico Cristiano, presentó un habeas corpus, no funciona el habeas corpus, no se investigó, y así estuvimos hasta que en el 2003 volvimos a presentar la denuncia. Ya yo era director del IDUCA todavía, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Volvimos a presentar la denuncia con la familia y en el 2004 presentamos la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se activara el sistema interamericano. Lo explico rápidamente. El sistema interamericano no es el que va a resolver los problemas también en El Salvador. El sistema interamericano, con su Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigan, recomiendan, sancionan a los estados, no a las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido en Costa Rica esta semana pasada es que después de que la Comisión Interamericana en el 2022 sometiera el caso o remitiera el caso a la Corte Interamericana, ahora estuvimos con los jueces de la Corte, los jueces y las juezas de la Corte, y estuvimos presentando nuestros alegatos, ¿verdad? En una audiencia pública. Del parte del Estado, era un equipo o sea, de altos vuelos, por decirlo de alguna manera. Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia. El refuerzo internacional colombiano que tienen, que se llama Andrés Guzmán Caballero, ¿sí? Solo firmita, perdón, eso lo estoy diciendo a título personal. Dicen que comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. No, hombre, el tipo, bueno,
Ya podemos hablar más adelante de su figura. Dos fiscales, un fiscal de alto nivel y el fiscal jefe de la unidad de crímenes de guerra, por decirlo, más o menos rápidamente. Y dos funcionarios de Cancillería, dos abogadas de Cancillería. O sea, eran seis en una delegación que yo entiendo que los boletos los compraron así ya unos días antes. O sea, carísimos los boletos, alrededor de $800 pueden andar valiendo, más hotel, más viáticos, todo eso, para enfrentarse con su servidor, tu servidor, Marvin. Este, yo, el representante de las víctimas, y tuvimos la declaración de Francisco, eh, Francisco Álvarez Solís, papá de las hijas y el hijo de Patti, ¿verdad? Esposo de Patti, y la declaración de la hija de Julio Orbelina Pérez, la empleada del tío Mauricio, que realmente fueron declaraciones muy conmovedoras, ¿verdad? Muy impactantes. Y tuvimos una corte muy sensible, muy profesional, muy solidaria con las víctimas que declararon. Entonces yo confío, yo estoy seguro, el 8 de enero es el plazo final para presentar los alegatos, los últimos alegatos, los alegatos finales. Es el plazo fatal y después viene la sentencia. La sentencia va a condenar al Estado salvadoreño por no investigar. Y los componentes de la sentencia, las resoluciones van a ser investigar, procesar y sancionar a todos los responsables, reparar el daño a las víctimas. Y hemos pedido la construcción de un monumento a nombre de Patricia, de Mauricio, el tío Mauricio y Julio Orbelina Pérez, pero que a nombre también de todas las víctimas de desaparición forzada. El Estado salvadoreño ha alegado que ya hay un monumento ahí en el Parque Cuscatlán. Sí, pero ese monumento lo hicieron las víctimas, no lo hizo el Estado como forma de reparación para para las víctimas de todo lo ocurrido en el país. Entonces, bueno, y en eso estamos, esperando, como les digo, la fecha en la cual se nos vence el plazo para presentar los alegatos. Ya vamos a empezar a trabajar en eso. Y de ahí para esperar la sentencia. Yo lo que creo, queridos colegas, lo que creo es que este caso hay que manejarlo, hay que difundirlo, hay que socializarlo para que anime a otras víctimas de antes, durante y después de la guerra y sobre todo en el marco del régimen de excepción, para que denuncien las violaciones de derechos humanos. O sea, logrando el éxito en en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Yo les pediría a ustedes que difundan esto, que animen a gente que vive fuera del país, ahí donde ustedes, en las comunidades donde ustedes trabajan, para que realmente hagamos a fuerza de denuncias que este país sea decente. Para mí eso sería el gran logro. No, no hablemos de democrático, decente siquiera, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Eso es más o menos la síntesis del caso de Patti Cuellar. Este, Adelante, Cristóbal. no, interesante, digamos, bueno, este fue un punto especial que se tocó, digamos, ahí en Costa Rica. ¿Qué conocimientos o qué nos pudieras decir sobre las otras que han habido sentencias y si han habido, cuál ha sido, digamos, cómo se han logrado ejecutar con relación a masacres que se dieron, digamos? El Estado salvadoreño es de los menos cumplidores de sus obligaciones internacionales. Eso hay que reconocerlo. Y no creamos que con Bukele eso se va a resolver. Ya tuvimos muestras en estos 5 años que no quiso abrir los archivos para ver, para investigar la masacre del Mozote, que no ha querido colaborar, ¿verdad? Que tiene secuestrada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha nombrado comisionado presidencial para los derechos humanos a un personaje que realmente yo no le veo ninguna Y colombiano. experiencia. Colombiano también, ¿verdad? Pero ponele que fuera checoslovaco, o checo,
ya no existe Checoslovaquia, pero que fuera ucraniano, pero quisiera su trabajo, pero este tipo no lo hace. Entonces realmente llega a defender lo indefendible. O sea, a la audiencia llegaron a hablar generalidades. Entonces, así como hablar de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Pues la primera firma de la demanda para declarar inconstitucional la ley de amnistía es la mía, ¿verdad? Fuimos 8 los que firmamos. Y la primera es la mía, en Liduca hicimos esa demanda. Entonces, eh, tener a estos personajes, ¿verdad? En esos foros, queriendo defender lo indefendible, ¿verdad? Es muestra de algo que debería de quedarnos claros. O sea, Bukele con su régimen autocrático, dictatorial, va a violar más de lo que se están violando ahorita los derechos humanos. Y van a haber víctimas. Entonces hay que prepararnos para eso. Hay que saber que vamos a tener que enfrentar personajes como antes había que enfrentar a, ¿qué? No sé, por decir un nombre, Rogelio Chávez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época del general Romero, por ejemplo, o a una comisión gubernamental de derechos humanos de El Salvador. O sea, vamos a tener que enfrentar todo eso y hay que prepararse, ¿verdad? Y hay que hacer bien las cosas. Hay que ser muy profesionales, pero sobre todo muy solidarios con las víctimas, porque este país va a producir más y más víctimas y hay que prepararnos para eso. O sea que sobre la masacre del Zumpul, del Mozote y todo eso, o sea, no se espera, digamos, nada No, sobre la masacre del Zumpul, no creo que no se ha presentado denuncia en la Comisión Interamericana y no ha llegado a la Corte. La que sí llegó fue la masacre del Mozote. Hubo casos como los niños Rochac, ¿verdad? Las hermanas Ernestina y las hermanas Serrano. Este, Hay varios casos, bueno, de la posguerra está el caso García Prieto que ya mencionaba. Pero el Estado, si no hay presión de las víctimas, no va a hacer nada, por mucho que lo condenen. Por eso decía yo, cuando me mencionabas a la Comisión Interamericana, o sea, la solución no va a ser la Comisión Interamericana, la solución va a ser que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenen al Estado salvadoreño y que las víctimas utilicen esas condenas como herramientas presión. eh, para luchar contra la impunidad, que para mí es el mal más grande de este país. O sea, la corrupción existe porque hay impunidad. La violencia existe porque hay impunidad. Los abusos sexuales de los soldados con las niñas ahorita que están en el régimen de excepción existe porque hay impunidad. ¿Sí? No, yo quiero acotar algo. Pareciera que los derechos humanos, y esto debería, por un lado, hacernos sentir bien, pero por el otro lado, avergonzarnos. En un lugar que tú conoces, porque tú estuviste cuando en ese lugar, cuando viniste acá a Toronto, ¿te acuerdas? Ahí en el Sí, lugar de la casa de los amigos. sí. Hace una semana hicimos una reunión en la Universidad del Western que está trabajando todo el tema de la memoria histórica, Ujú. de la masacre de la Jarada, el Zumpul, que dice la gente, pues, Sí, ¿verdad? sí, la aradas. Y ahí hicieron una reunión de memoria histórica, invitaron a tu servidor, pero la gente muy interesada y todos hicieron grupos de trabajo, cada quien dio su testimonio, qué significó la guerra, pero la Universidad del Western de Canadá interesada y van a hacer un libro, pues muy bonito el proyecto que tienen, pero me Ujú, refiero, yo me sentía contento, pero también triste, yo decía, bueno, esto lo están haciendo afuera. Gente ujú, afuera, por supuesto, habemos algunas gentes involucradas, pero esto no debería ser afuera, sino que, o eso que tú dices, que el gobierno, la delegación reforzada, la que mandó a Costa Rica, que eso es vergonzoso para un hecho de que al final tendrían que haber mandado con dos a decir, miren, nosotros vamos a aceptar y pensamos que se dio el caso, pues y estamos como Estado. Si dice este tipo que él, ¿verdad?, no acepta la impunidad, etcétera, etcétera, y que en su gobierno no va a haber impunidad. Y entonces uno dice,
perseguir a quién, a los que me estorban, a mis adversarios políticos. Y por el otro lado, espero no caer mal con este comentario, vemos una oposición inmersa en ver quién salta mejor y que es capaz de ponerse, de enfrentar a Bukele a una candidatura ilegal, más interesada en eso que verdaderamente en la defensa de los derechos humanos de la población, pues, ¿verdad? O sea, o condenan algunos hechos, pero con fines propagandísticos electorales, no genuinamente para, para enfocar pues la problemática. Entonces, ¿hacia dónde vamos como población? Pues, ¿verdad? Una parte del movimiento social, pues que está, cada día lo vemos un poco más fuerte, eso nos da alegría, pero también una oposición interesada en ver cuántos diputados saca, pues y cómo se mete de nuevo, ¿verdad? Para agarrar su tajada dentro del pastel del sistema, pues, ¿verdad? Del sistema burgués electorero, no sé, ¿verdad? Son tantas contradicciones en nuestro país que una veces no entiende. Tú que entiendes un poquito más, ¿cómo ves el panorama? Por eso yo voy a insistir con lo que planteé al principio, Marvin. O sea, realmente olvidémonos de las elecciones como la forma principal de lucha. O sea, las elecciones son un instrumento, una herramienta, ¿verdad? Y quien llegue a través de las elecciones a ocupar cargos públicos tiene que sentir la presión del movimiento social. Esa es la prioridad para mí. La agenda debe estar encaminada a construir un movimiento social potente, poderoso, que ponga de rodillas, ¿verdad? Aquellos gobiernos que no le cumplan, que los ponga de rodillas y que los destierre, que los saque, ¿verdad? Entonces, eh, ese trabajo hay que hacerlo abajo, adentro, allá donde El Salvador duele, donde en El Salvador profundo, no en la zona rosa, ni en las urnas. En las urnas, lo que hay las urnas son una herramienta, pero no son la herramienta principal. La herramienta principal es ese movimiento social en el cual yo voy a insistir hasta que, hasta que me muera, hasta que me vaya, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Muy Cristóbal. bien, nos has dado una cátedra de, digamos, sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, sobre las posibilidades de que esta sentencia sea favorable al caso de Patricia. Has dado tu posición sobre qué es lo prioritario, lo que debe ser prioritario en este momento, como es la organización del movimiento social. A nivel de defensa de los derechos humanos, yo me estoy informado de que existe un socorro jurídico y existe el movimiento por las víctimas del régimen de excepción, el Sí. MOVIR, ¿verdad? Eh, ¿Cómo catalogas tú que estos movimientos están haciendo su trabajo que deberían de, digamos, la sociedad civil apoyar para que estos movimientos sean más fuertes y puedan tener, valga la redundancia, la fuerza suficiente como para exigirle al Estado ciertas eh, que respete, digamos, los derechos humanos y respete la, digamos, en esto del régimen de excepción, pues ya se ha probado que hay mucha gente, no, el grueso está, digo, son de las pandillas, pero ahí también se han llevado gente que no tiene nada que ver y que, bueno, varios de ellos han ido a morir ahí a los finales. Fue, digamos, como consecuencia de esto que estos movimientos pues, resurgen, digamos, hace un año, más o menos un año, año y medio. Ujú. Sí, yo creo que son movimientos de víctimas, o sea, el socorro jurídico humanitario, ¿verdad? Y el movimiento de víctimas del régimen de excepción son esfuerzos diferentes. El MOVIR, ¿verdad? El movimiento de víctimas del régimen de excepción, está formado por
familiares de víctimas inocentes que han sido capturadas. Y el socorro jurídico cristiano es la herramienta, ¿verdad?, con la que yo he colaborado también, he apoyado, la herramienta al servicio de ese movimiento de víctimas del régimen de excepción, no exclusivamente del MOVIR, pero sí, el MOVIR ocupa los servicios del socorro jurídico humanitario con sus abogados para presentar en lo posible los recursos que permite la ley, sin mucho éxito, no porque sea que sea un mal trabajo el que hace el socorro jurídico humanitario, sino que por el hecho de que Bukele tiene secuestrada toda la institucionalidad. Entonces se hace lo que él dice, lo que él quiere, ¿verdad? Y lo que él quiere realmente es someter a la población, someter a la población a través del miedo, del terror, ¿verdad? La amenaza del régimen de excepción, y por eso no lo quita. O sea, el régimen de excepción, como le dice la Constitución, es eso, es excepcional, ¿verdad? Y dura hasta que el problema por el cual fue aprobado fue, ya se superó. Bukele se llena la boca diciendo, y sus funcionarios se llenan la boca diciendo que El Salvador es el país ya más seguro del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón sigue el régimen de excepción? Porque es una herramienta de control, de terror, ¿verdad? De miedo, para que la población no exija el respeto de sus derechos. Fundamentalmente es eso. Entonces, creo que el MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, y el Socorro Jurídico Humanitario están haciendo un buen trabajo. Hay que ver cómo se apoya, cómo hay que buscar la manera como se protegen sus integrantes frente a los ataques que puedan recibir, ya sea de calumnias, si se quiere, o ataques de otro tipo, ya más graves. Eh, lo que tú Correcto. dices, el Bukele se llena la boca diciendo de que vivimos en un país seguro. Y yo a veces me pregunto, o sea, ¿qué significa seguridad? Yo he vivido en un país, digamos en Suecia, en donde es un país bastante seguro, pero yo no veo policías en las calles, Ujú. ni veo al ejército. Entonces, yo lo que veo acá es que no es que exista un país seguro, sino que existe un país militarizado, 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 correcto. Ujú. ¿verdad? Entonces, es o sea, la población tiene que entender esa diferencia que hay entre lo que es un país seguro, porque hay tantos soldados, tanto policía en las calles. Sí, Y lo que tú dices también puede ser una forma de enviar un mensaje a la población para que se someta. sí, No sí. haya, digamos, críticas. Bueno, aquí, o sea, si hay mucha gente que yo he visto que ha bajado la guardia en el sentido de el temor al régimen, porque el problema ahora es que hasta a los policías se les ha dado el papel de jueces. ¿Verdad? Por ellos. Así lo nombró el director de la Policía Nacional Civil, que por cierto, él fue depurado hace años, en 1990 no, 2000, probablemente por el 2000, 2001. Salió depurado, regresó porque el mecanismo para depurar era inconstitucional, pero realmente, ese es el que dice que los policías son los jueces de la calle, por favor. Ajá. O sea, a eso hemos llegado. ¿Verdad? No sé, Marvin, ¿tienes algunas últimas palabras ahí para despedir a nuestro invitado? Parece que Marvin se retiró, Benjamín. Parece que sí. Ujú. Bien. Benjamín, ha sido un gusto el haberte tenido. Esperamos que no sea la última vez, porque esta cuestión de los derechos humanos como que es muy reincidente. Por lo tanto, vamos a necesitar que nos estés poniendo al día de las resoluciones y de algunas denuncias que hayan, pues, ¿verdad? Ujú. De acuerdo. Nosotros desde nuestra página pues intentamos informar a la población que nos sigue a través de nuestras redes y bueno, tu mensaje ha sido recibido y esperamos en una nueva oportunidad tenerte por estos lados, ¿verdad? De acuerdo. Unas palabras Ta- de despedida. No, no, estamos a la orden, ¿verdad? Y yo creo que
No hay que ver la situación de El Salvador diferenciando los que estamos adentro y los que están afuera. No, tiene que ser un solo esfuerzo, ¿verdad? Integral. Que integre lo que ustedes pueden hacer estando fuera del país y lo que nosotros podemos hacer aquí adentro. Fundamentalmente, también yo soñaría con que en algún momento, ¿verdad? Suspendan, no sé, una semana el envío de remesas, por ejemplo, para que para que vea qué hace este gobierno, que, o sea, sostienen al país vía remesas. Claro. Entonces, hay que articular esfuerzos con ustedes para que las cosas vayan también avanzando. Y Está muchas bien. gracias. Muchas Bueno, gracias. Benjamín, gracias por todo y hasta en una nueva ocasión. Lo Bueno, escuchamos. de acuerdo. Un abrazo. Parece que el anfitrión